Hola gente, pura vida, bienvenidos a Contracorriente. Somos Nico. Rolo. José, y John. Hoy queremos levantar polémica con el tema que traemos sobre la mesa y bueno, es un tema que para muchos es tabú, para muchos es un tema que no debería tocarse, para otros creo que es urgente pues tocar este tema y es acerca del aborto. Y bueno, queremos romper el hielo como siempre haciendo una pregunta. Rolo, vos, ¿por qué crees que deberíamos tocar este tema del aborto en la iglesia? Brother, porque cada día podemos ver cómo, bueno, uno que trabaja con chiquillos, ¿verdad? Con jóvenes, puede ver cómo estos temas vienen afectando, ¿verdad? Cómo cada día los chiquillos se vienen envolviendo en estos temas y muchos se ponen a favor sin saber realmente qué es lo que se está moviendo de trasfondo. Entonces, para mí es importante esto justamente por eso. Claro. Porque la Nico. juventud se está perdiendo. Sí, sí, es muy importante. Nico, ¿por qué vos crees que es importante hablar del aborto en estos días? A mí me parece importante porque toma mi género, que es ser mujer. Muchas veces a nosotras nos atacan mucho cuando decimos que somos pro vida y parece ser que va contrario a, yo no puedo decir que defiendo los derechos de la mujer o que defiendo todo lo que tiene que ver con el surgimiento de la mujer, a la cual estoy muy a favor, porque sí, tenemos muchos derechos todavía por cuales luchar, pero parece que se nos marca y parece que se nos saca del círculo por decir al mismo tiempo que soy pro vida, ¿verdad? Una cosa no tiene que ver con la otra. Cuando a mí me parece que al contrario, y defender la vida es también defender a estas mujeres que injusta o por diferentes razones también están siendo mamás, pero lamentablemente de esto no se está hablando, sino que nos están quitando de esa conversación. A pesar de que soy mujer, no tengo derecho a opinar del asunto simplemente porque mi opinión no cuenta. Muy interesante y creo que va a ser muy valioso el aporte de Nico en esta situación, pues porque como Nico dice, a veces se vuelve excluyente el tema este de que si soy mujer no puedo ser pro vida por el tema de los derechos. Me pareció muy interesante. José, ¿por qué crees vos que es importante hablar de estos temas del aborto? bueno, yo me vi muy confrontado una vez en el trabajo que una compañera vino y me dijo, bueno, ¿y qué pasa si entonces a una chiquita la violan y queda embarazada? Eh, entonces yo me vi confrontado porque no tuve herramientas, no supe cómo contestarlo y desde ese momento pues me puse a investigar, me puse a entender por qué, a ver incluso si mi postura estaba equivocada o a ver por qué creían lo que creía. Entonces creo que es muy importante, eh, a veces como cristianos decimos, no, mi posición tiene que ser pro vida por esto y punto, aunque por dentro me haga ruido, aunque por dentro uno diga, mira, no está tan descabellado lo que ellos están diciendo. Uh-huh. Entonces creo que es bueno, es importante sentar bases, comenzar a entender, como decía Rolo, qué es lo que se mueve detrás y realmente si nuestra postura tiene un fundamento lógico, científico, no solamente bíblico, que claro que lo tiene, pero también un fundamento lógico. A mí me parece interesantísimo el tema que vamos a tocar hoy porque yo creo que es un tema que para muchos se ha vuelto un tabú e incluso hemos llegado a darnos cuenta de cristianos que están a favor del aborto. Y si nosotros hacemos el recuento de todo lo que hemos hablado, pues me parece que todos hemos llegado al mismo fundamento y es creemos en Dios, creemos en la Biblia y creemos en lo que dice la Biblia y nos vamos a regir por una moral que está establecida, porque ya lo hemos mencionado, el tema este de la moral pareciera subjetivo. Entonces hay que sentar bases lógicas y por qué no decirlo, hay bases también que son sociales, casi que bases políticas que se están moviendo, lo que decía Rolo, que se está moviendo detrás de esto y que es muy interesante. A mí me parece urgente hablar de este tema del aborto porque yo tengo una hija, tiene 15 años y yo estoy pensando en que ella pueda cubrir, como dice la Biblia, que su mente sea resguardada de la corriente de este siglo. Y cada vez uno se da cuenta de gente que a más temprana edad se empiezan a envolver a favor de todas estas cosas del aborto y otro montón más de temas que en su momento iremos a hablar,
porque se vuelven modas, se vuelven corrientes, o porque, como dice José, a veces el argumento me sonó lógico. Ah, sí, mira, tiene razón. Entonces, no, yo voy a cambiar de parecer y ahora voy a ser pro aborto. Entonces, yo creo que este es un tema que va a tener bastante provecho. Y bueno, le cedo la palabra a Nico, porque Perdón, nada más antes, yo quiero recalcar eso porque me pareció súper importante eso que decía José, ¿verdad? De que muchas veces los argumentos que hay afuera no suenan tan certeros y tenemos gente en la iglesia o creyente de Dios que se declara pro vida, pero hay ruido. Y eso me pareció súper importante porque creo que el tema es que hay demasiada información afuera y adentro no lo estamos hablando. Y como hemos hablado en los temas anteriores, y quiero recalcar eso, cuando hablamos de por qué creo en Dios, es que está bien que yo me cuestione por qué creo en Dios, porque eso me va a hacer a tener argumentos reales. Entonces, no creo que la idea sea que formemos una generación pro vida simplemente porque es cristiano tiene que ser pro vida. No, está bien cuestionarnos y tener herramientas, o sea, que yo sepa exactamente por qué yo defiendo la gestación y estoy en contra del aborto. No simplemente es una ley, sino que yo pueda escudriñar y llegar a eso. Entonces, nada más quería apuntar porque creo que hay demasiada gente con eso. Soy pro vida, pero no estoy muy seguro por qué. Soy pro vida, pero no tengo las bases suficientes para saber. yo creo que es importante en todos los aspectos, tanto en todo lo que hemos estado hablando acerca de por qué creemos en Dios, del ateísmo y demás, porque se vuelven los mismos argumentos. Entonces, si Dios es tan bueno, ¿por qué creo la maldad? Entonces, ese tipo de cosas que uno ya sabe que existen y cómo atacarlos, es importante que los hablemos también. Está bien, pero bueno, entremos en tema. ¿Está bien? ¿De una vez? Sí. Definamos qué es aborto. Ajá, me parece. Porque yo creo que hay que empezar por las bases. Por donde tiene que ser. Claro. Pero lo que es aborto. No, yo le hago la pregunta a ustedes. O sea, según sus palabras, ¿qué es el aborto? Me la golpeó. Bueno, a ver, yo voy a contar una anécdota y tal vez esto pueda ayudar un poco a concientizar las cosas, porque a uno, para exponerle el tema, le dicen, ay, es que mire, la víctima y una niña de 12 años y fue violada por 5 personas y no sé qué, no sé cuánto. Okay. Bueno, yo voy a contar también desde mi vivencia, la primera vez que yo me topé con un término similar, y espero no adelantarme a lo que vamos a desarrollar en el tema, pero ahora que vos lanzas la pregunta, recuerdo justamente cuando yo estaba embarazada, cuando mi esposa estaba embarazada, le descubren insuficiencia renal crónica. Como ustedes saben, los bebés se alimentan pues de la sangre que está creciendo pues en el útero y toda esta cuestión. Resulta que en el último mes, bueno, no en el último mes, en el 7º mes, mi hija dejó de crecer, se desprendió de la placenta. O sea, a veces uno dice, nació de milagro, y lo dice muy a la ligera. Se desprendió la placenta, o sea, ya no se estaba alimentando. Del 7º al 8º mes no creció, no se alimentó, el líquido amniótico fue descendiendo. No sé cómo funciona eso, sinceramente, pero cuando le fueron a hacer el ultrasonido, el líquido amniótico apenas le estaba cubriendo la nariz y la boca. Y eso es importantísimo para un bebé, bro. Esa es la respiración, eso es todo, eso es todo, o sea, la respiración y el desarrollo de los órganos y todo. O sea, literalmente Dios la sostuvo un mes ahí sin crecer y sin alimentarse ni nada. Otra persona que estaba internada en la misma sala había perdido su bebé pues por una insuficiencia renal con 3 meses de gestación. Entonces, cuando se dan cuenta de la situación, es cuando le informan a mi esposa y le dicen, tenemos que interrumpir el embarazo. Y fue la primera vez que yo escuché ese término. Ay, qué bonito suena, ¿verdad? Tenemos que interrumpir el embarazo. Ahora, esto no significa que iban a abortar a mi hija. Eso lo que significa es que iban a hacerla nacer antes de tiempo, porque ella estaba para los 9 meses. Obviamente no iba a dar los 9 meses de tiempo, o sea, hay que sacarla ya. En este momento, la inyección de madurarle los pulmones y bueno, y incubadora y todo lo que siga, pero sáquenla de una vez. Entonces fue como la primera vez que yo escuché esa palabra
interrumpir el embarazo. Ahora, es una forma muy, muy diferente de lo que hoy en día se está queriendo vender como interrumpir el embarazo, porque ahora dicen, sí, interrumpimos el embarazo y más bien en realidad lo que están intencionando, o la intención de decir es que es un aborto. Entonces definamos las cosas. Un aborto es que le está matando la vida. El feto que está desarrollándose lo matan, lo descuartizan o no sé, los métodos que haya, y lo sacamos de gestación, de donde se está formando. Me trae a memoria, yéndome por la misma línea de John, ¿verdad? Cuando, no sé si todavía, porque tengo mucho de no ver televisión, pero antes era muy común, ¿verdad? Uno estaba viendo un programa y decían, interrumpimos la programación para traer, pero ¿qué significaba? Como un paréntesis porque pasó algo importante, porque vamos a dar cobertura y volvemos a la programación. Abortar no es eso, ¿verdad? Han querido, igual la misma línea de John, querido ponerle un nombre bonito. ¿Por qué? Porque es más fácil normalizar, para hacer que la gente al final quiera aprobar lo que yo quiero que apruebe. Primero tengo que volverlo algo bonito, algo atractivo. Entonces interrumpir ya no suena como algo bonito, aunque interrumpir no significa eso, porque no le estás dando la oportunidad a un niño de nacer, si estás quitándole la vida, estás de ahí completamente rompiendo el proceso, que eso es aborto. Sería terminar el embarazo. No sé, interrumpirlo es que va a seguir. A un ser que no tiene la capacidad de defenderse, de opinar, a un ser que no tiene la capacidad, que no tiene capacidad de defenderse. Y de hecho un ser diferente a la madre, un ser completamente único, que es irrepetible, y como dice Nico, o sea, no tiene cómo levantar su voz, cómo protestar. Es que lo interesante de esto es que todos estos lobbies lo que tratan es de romantizar la palabra, de encubrir realmente lo que están haciendo. Y ustedes saben que es un filicidio. Suena interesante, pero un filicidio es cuando un padre o una madre le dan muerte a su hijo por diversos fundamentos, diversas razones. Simplemente vamos a matar al niño porque me da la gana, ¿verdad? Eso es filicidio. Y lo que la gente no ha querido entender es que todo lo que se está moviendo detrás de esto, porque como ustedes justamente están diciendo, ahí hay una vida, ahí hay un ser humano, y le estamos cortando la razón de vivir a una persona que es, a un ser humano que es único e irrepetible. ¿Por qué? Porque aquí vamos a caer en otras cosas, en otros conceptos, o sea, ¿qué es interrumpir? O sea, yo les hago la pregunta, o sea, ¿por qué? Porque justamente ustedes están en alabanza, ¿cierto? Y de un momento a otro interrumpen el ensayo. ¿Y qué hacen después? Se reanuda. Se vuelve a reanudar. Pero como decía Nicole, un embarazo no se puede interrumpir. O sea, vamos a interrumpirlo. Tal vez en el caso de Jime fue un caso diferente. Es que yo lo que quiero traer a mesa es el tema del concepto. Porque me dijeron interrumpir el embarazo, pero realmente no fue eso, fue terminarlo. Fue finalizarlo. Es finalizarlo. Adelantarlo. Y yo creo que adelantar el nacimiento, tal vez. ¿Por qué? Que hay técnicas, que la cesárea, que etcétera, etcétera. Pero al final yo creo que es el concepto que uno, como dice Nico, lo tratan de romantizar. Qué bonito suena. No, o sea, en realidad es apresurar algo y no es realmente que lo están interrumpiendo. Sí, es que realmente interrumpir es un cese transitorio. Esa siempre ha sido la definición, o es la definición que nosotros conocemos naturalmente hablando. O sea, uno entiende que cuando de un momento a otro una persona llega e interrumpe, uno sabe que, bueno, me interrumpió la conversación, pero bueno, vamos a retomarla más adelante. O sea, se entiende, nosotros lo entendemos por instinto. Pero me llamó mucho la atención algo que pasó en diciembre del 2020, cuando este grupo, estos lobbies, hicieron una consulta a la RAE. La RAE es la cátedra de la lengua española, ¿verdad? La Academia de la Lengua Española. Le hicieron una consulta a la RAE sobre el tema de interrumpir. ¿Por qué? Porque es simple. Cuando uno llega a debate con una persona que es pro aborto y le empiezas a debatir, bueno, no, es que interrumpir es un cese transitorio, pero vos estás haciendo algo que es prácticamente no, terminal, ¿verdad? Entonces le hacen la consulta a la RAE
Y me llamó mucho la atención cómo la RAE se empieza A Poner a cuidar, a favor. poner a favor, a ser políticamente a ser correcto. políticamente correcto, a no meterme en problemas, a no me voy a comer esta bronca, como dicen por aquí. Sí. Ahora, no sabemos por dónde está siendo patrocinada. Puede que alguna de estas élites lo esté patrocinando, ¿verdad? Pero me llamó mucho la atención eso, cómo la RAE, cómo algo que se supone que debería jalar parejo para todos, empieza a cambiar los términos, simplemente para acomodarse a lo que se podría decir es una moda. Ahora, hay algo muy importante que hay que entender acerca de la RAE, y es que la gente piensa que lo que la RAE dice es santa palabra, y no es así. ¿Cuál es la función de la RAE? Eso es como lo más importante de entender. La RAE lo que hace es recopilar lo que la gente dice y, como por decirlo así, archivarlo o guardarlo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, por muchos años se dijo, ¿cómo es que dicen el término incorrecto para imprimir? Imprimido. Imprimido. Entonces, si un grupo lo suficientemente grande en X país o en varios países comienzan a decir imprimido, la RAE lo adopta. De hecho, dice, ya hay varias palabras que ahora la gente se excusa en, no, vaya, búsquelo, ya ahora sí se puede decir así. Ahora, ¿qué quiere decir eso? ¿Que la palabra está correcta y gramaticalmente correcta? No. Simplemente significa que mucha gente la usa de esa manera. Ahora, la RAE lo único que hace es eso. Que la RAE lo diga no significa que esté correcto. Y eso es muy importante entenderlo. Eso es como el movimiento popular que la gente está utilizando el idioma. Hay un ejemplo muy curioso y creo que recientemente se agregó al idioma español, y es que hay palabras que en inglés significan completamente distinto de lo que pareciera que suena en español. Y les pongo un ejemplo, la palabra bizarro en español, en castellano, es una persona erguida, una persona elegante, una persona, un señor, ¿verdad? Hecho y derecho, ¿verdad? Pero en inglés viene completamente de algo raro, abstracto, y creo que de alguna manera algunos los que ya me voy a echar al agua, los que ya tenemos algunos años y vimos alguna serie ya en aquellos años, los Superamigos, había la contraparte de Superman. La contraparte de Superman buena. Se llamaba Bizarro. Bizarro, sí. Y obviamente la serie está hecha en inglés y todo, y venía pues justamente del término, como decía un youtuber, del término anglosajón de la palabra. Okay, es que se refiere justamente a lo opuesto, a algo extraño, algo raro. Entonces, muchos crecimos con el concepto de que bizarro es algo raro. Eso es una versión bizarra de tal cosa. Eso es algo bizarro. Y creo que recientemente se está incluyendo la definición ya como algo raro, no como lo que solía ser. Lo que correctamente estaba bien. Ok, pero entonces ya hemos definido prácticamente qué es realmente el aborto. Porque ya entendemos que el aborto es la terminación de la vida de un ser humano en el vientre de una mujer, prácticamente, ¿verdad? Ahora, a mí me llama mucho la atención también con todas estas olas, ¿verdad? De cómo de un momento a otro es aprobado hasta las 38 semanas. La pregunta es, ¿en qué momento empieza la vida? Es que esa es una pregunta que tenemos que empezar a analizar. ¿Por qué? Porque ahí sí, o sea, sí, matemos al carajillo. No ha nacido. No ha nacido. Matémoslo. ¿Qué importa? Por sí es una cosa. Eso es lo que dicen, ¿verdad? Un puño de células. Pero digamos, ¿cómo podemos definir nosotros en qué momento empieza la vida? Bueno, yo me traje una definición que trae la Academia Nacional de Medicina. Y justamente dice, la Academia Nacional de Medicina expresa a la comunidad su opinión sobre el aborto provocado. Dice, cumple con ello uno de los objetivos fundamentales explicados en sus estatutos, cual es expresar opinión sobre asuntos de interés trascendente relacionados con las ciencias médicas o conexas o afines. Y dice, la vida humana comienza con la fecundación. Esto es un hecho científico con demostración experimental. No se trata de un argumento metafísico. Lo que es metafísico es más de la mente, más, ¿verdad? De hecho, dentro de los puntos cuando hablábamos de los argumentos a favor de Dios, hablábamos de lo metafísico, si se acuerdan de toda la parte del ajuste fino, de la gente que habla de una máquina que crea universos, eso está en lo metafísico, o sea, no hay manera científica de demostrarlo. Entonces, acá dice no es
un argumento metafísico o una hipótesis teológica, no tiene nada que ver con el cristianismo. En el momento de la fecundación, la unión del pronúcleo femenino y masculino dan lugar a un nuevo ser con individualidad cromosómica y con la carga genética de sus progenitores. Si no se interrumpe su evolución, llegará al nacimiento. Exacto. O sea, y tenemos tal vez que definir qué es fecundación, porque tal vez alguna persona aún no puede entender qué es, aunque yo creo que es un tema que ya mucha persona tiene que dominar al Está la dedillo. viejita y Esa la viejita. O sea, tampoco nos vamos la a... maestra de escuelita Tampoco, dominical. tampoco, La maestra de niños. tampoco nos vamos a ir a ese punto, ¿verdad? Pero es simplemente la unión del espermatozoide con el óvulo, punto, ¿verdad? Pero me impresiona mucho, me llama mucho la atención lo siguiente, que estas dos células, los 23 cromosomas del hombre más los 23 cromosomas de la mujer, forman una genética completamente diferente. Entonces, podemos decir que empieza la vida a partir de la fecundación del óvulo de la mujer. Ahí yo quisiera hacer un pequeño paréntesis dentro de lo obvio de lo que decíamos, porque incluso hay gente que dice, no, pero entonces un hombre que eyacula afuera está matando a millones de personas, una cosa así, por todos los claro. espermatozoides. Porque al que salen. final son células Porque y las al final- células es vida. Y hay gente que lo lleva al ridículo, a ese ridículo, exactamente, pero como dice Rolo, tiene que haber la unión de La las otra dos. parte. La otra parte, exactamente. De hecho, Que- también que- eso es importante, perdón, Nico. Eso también es importante porque uno de los argumentos que uno escucha de las personas pro aborto es que eso es un montón de células. Ajá. Eso es un poco de células. O sea, ¿qué diferencia hay entre un tumor, que es un montón de células? ¿Qué diferencia hay entre un cáncer, por ejemplo, que está viviendo en un cuerpo y uno dice, eso es un poco de células? Entonces usted es doble moral, porque si le extraen el tumor está bien, pero si le sacan a otro montón de células que le pusieron nombre, entonces está mal. Es curioso porque no sé si podemos entender, y tal vez es atravesando el caballo un tema que podemos hablar más adelante, pero aquí podemos atacar lo que es el matrimonio igualitario. ¿Por qué? Porque simplemente ellos no pueden procrear, ellos no pueden tener hijos. ¿Sí me entienden? Entonces, si sabemos qué es la fecundación de la mujer y el hombre, ¿verdad? Esta nueva genética, ¿por qué empezamos a atacar a los niños a partir de las 3:38? Hay países que están aprobando 9 meses. O sea, ya es una persona, un ser humano completamente formado. Entonces, ¿para qué atacar? Otra cosa. Perdón, Nico iba a decir algo, que yo la interrumpí. No, tal vez muy parecido porque creo que el punto está ahí, y retomando esto que decía John, ¿verdad? Que creo que quedó un poco en el aire, el tema del tumor y el grupo de células y esto, y la eyaculación fuera, y el tema es que, ok, sí, pero digamos, está el espermatozoide y está el óvulo, y aún así genera una genética diferente. Exacto. O sea, está generando un ser independiente, está generando un ser que ya tiene sus propios cromosomas, su propia genética, ya tiene su propio ADN, entonces estás creando, sí, está en tu cuerpo, se está alimentando de ti por un tiempo determinado, pero desde el momento de la fecundación, producto de un óvulo y un espermatozoide, que aparte es ya milagroso el hecho de que, porque no siempre, a veces podemos tener el óvulo ya listo y el espermatozoide y aún así no llega a la fecundación. El hecho de que ya llegue a la fecundación es un milagro, y además genera un ser completamente independiente a ti, no es una extensión de tu cuerpo. No te está saliendo no te está saliendo un tumor que es una extensión de tus células, te está saliendo un ser con un ADN completamente diferente. De hecho, bueno, ahorita no tenemos la tecnología para hacerlo, pero si se llegara, alguien pudiera descifrar el código genético desde ese instante de la fecundación, ya se podría saber qué color de ojos va a tener, cómo va a ser su cabello, si va a ser rubio, si va a ser negro, si va a ser acolochado, si va a ser lacio, si va a tener algún tipo de padecimiento. O sea, todo está allí, absolutamente todo está allí, simplemente que no hemos desarrollado la tecnología para leerlo, pero el código escrito está ahí en el ADN y es totalmente diferente al de la madre. Y es que es interesante porque, digamos, estos grupos lo que buscan es como cauterizar el concepto de aborto, como suavizar las cosas. ¿Para qué? Para poder así endulzar a más personas a que se unan a su movimiento. ¿Por qué? Porque la gente tal vez lo que está pensando es,
es la interrupción del aborto, y Del del embarazo, perdón, y ahí se queda el tema. Pero lo que la gente no está realmente entendiendo es que estás matando a un ser humano. Y aquí podemos entrar tal vez en temas un poco más bíblicos, pues, porque si yo logro entender a Dios, a nuestro Dios, le interesa la vida. Claro. Hay un salmo que dice que en Mi embrión, embrión, vieron tus ojos. mi embrión vieron tus ojos. ¿Tus ojos? Sí. Tus ojos. Tus Mi embrión, ojos. vieron Mi tus embrión ojos. vieron tus ojos. O sea, estamos hablando de una personita Ujú. o un ser humano que está ahí, ¿verdad? Y que pudo ver algo. Entonces, podemos ver cómo la Biblia tal vez nos pueda enseñar de una u otra manera cómo Dios se preocupa por la vida. Me gustó mucho algo que estamos hablando ahora, y es acerca de la traducción del mandamiento, Ujú, de no matarás. ujú. Me gustó mucho esa traducción de no asesinarás a sangre fría. Eso me impactó. ¿Por qué? Porque ahí podemos entrar en otro tipo de cosas, en otro tipo de conceptos. O sea, me gustó mucho la pregunta de este brother. ¿Es correcto matar arbitrariamente? Deliberadamente, sí. O sea, Y es que también el valor de cada persona va a estar directamente relacionado a que es un ser humano, a que es un ser viviente. Por ejemplo, yo les hago una pregunta. Si a mí me amputaran un brazo, ¿dejaría de ser yo? No. Incluso se me amputan los dos brazos, las dos piernas, sigo siendo yo. Mi valor no está en lo que haya o no desarrollado. O si por alguna razón no desarrollé una pierna, etcétera. O sea, no está mi valor dentro de lo que yo haya desarrollado o no, sino el valor está dentro, es un valor intrínseco. Y creo que ahí, de lo que habíamos hablado la última vez, se acordarán que estuvimos hablando de algunos argumentos morales. Y hay dos puntos de valor, ¿verdad? Porque en el momento que estamos hablando de esta vida, hay que entender si tiene valor o no. Okay, es un ser humano, estamos de acuerdo, okay, pero ahora, ¿tiene valor? ¿Tiene importancia si yo lo mato o no tiene importancia? Porque, ok, ya estamos definiendo que es un ser humano, tiene su propio código genético, etc. Ahora, existen dos tipos de valores. Está el valor extrínseco, que es el valor que yo le doy a esta taza o a esta tableta o al micrófono, etc. Y también va a estar el valor intrínseco, que es el valor que tiene propiamente cada persona o algo por sí mismo, por ser lo que es. Y ese valor no se lo da a nadie. O sea, yo no puedo llegar y decir cuánto vale Rolo, ¿verdad? Porque el valor como tal se lo va a dar el hecho de ser un ser humano. exacto. Sí. ¿Vale? Es que no sé si sea el momento, Ajá. pero me quiero meter como en la parte espiritual, ¿verdad? Ok. De todo esto. Y es el tema de cómo se mueve o qué papel o por qué para el diablo es tan importante esto, ¿verdad? El tema de la muerte de los bebés siempre ha sido un tema importante para todo lo que es el plan del enemigo, que el plan del enemigo siempre va a ser destruir el plan original de Dios. ¿Cuál es el plan original de Dios? Venir a la tierra, que venga el Mesías a la tierra y entonces ahora sí pueda ser la tierra que Dios siempre ha soñado para nosotros, ¿verdad? Si vemos en la Biblia, han habido momentos específicos cuando siempre que Dios ha necesitado levantar a alguien para una tarea específica, el enemigo ha tratado de matarlo. ¿Cómo? Matando a los niños. Cuando necesitaba levantar a un Moisés para que redimiera a Egipto, mandó a matar a todos los niños. Aún así, no lo logró, ¿verdad? Y salvaron a Moisés. Cuando iban a ser el Mesías, se usó exactamente el mismo plan. Mandar a matar a todos los niños, a todas las embarazadas, porque se escuchaba hablar de que iba a venir un Mesías. Estamos en los últimos tiempos y el enemigo lo sabe. Y hay un plan de Dios moviéndose. ¿Cuál táctica está utilizando el enemigo? La misma que ha usado durante toda la historia. Matar a todos los no nacidos. ¿Por qué? Porque esta generación necesita que se levanten redentores, que se levante una generación que vive. Entonces, ¿qué hace el enemigo? Manda a matar a todo que puede ser una amenaza para él.
todo el que puede ser una amenaza para que el plan de Dios se vaya a hacer. Eso hablando solamente de esa parte, y por otro lado hablando de que siempre la sangre inocente que se derrama es una gran maldición por donde el enemigo logra entrar. Por ejemplo, si hablamos del tema de brujería, ¿cuál es? Desde toda la vida se sabe, aunque no se habla del tema, que los rituales de ellos conllevan matar niños, matar bebés. Estaba viendo una película que salió, bueno, no sé si animada, de niños en Disney, que es de brujas, que se llama Abracadabra, algo así se llama. Recién salió y me puse a verla ahí, así que es de brujas. Y hablan de eso, de una manera más cómica, de una manera, ¿verdad? De que, ay, sí, nosotros matamos bebés para que, ¿verdad? No sé qué. Yo dije, pero es cierto, todo el tiempo se ha hablado de esto, de los rituales satánicos que hay, involucran. ¿Por qué? Porque la sangre inocente, que no hay sangre más inocente que la de un bebé, abre la puerta para el enemigo. Y si lo vemos a nivel espiritual, como ha abierto la puerta, vemos a países como España, Argentina, en el que actualmente está aprobado el aborto y entonces ha aumentado en números gigantes el tema del aborto, como son países que se han venido a la baja en muchísimos otros aspectos. Claro, porque le dieron su gobierno al enemigo, le dieron entrada al darle el espíritu de muerte por medio de la muerte, del derramar de sangre inocente. Entonces esa parte espiritual también quería ponerla sobre la mesa. De hecho, hay algo muy interesante con eso, y es la contraparte, las personas que no creen en Dios. Porque entonces, para nosotros tiene mucho sentido toda la parte espiritual, toda la parte de Dios, de que Dios tiene un propósito con los niños, de que el enemigo se va a levantar para matarlos y todo, y que cada persona individualmente tiene un valor. Ahora, lo interesante es cómo una persona que no cree en Dios puede sostener esta idea. Porque entonces para ellos sí, no hay diferencia entre matar a una cucaracha y a una persona, incluso que haya nacido, que tenga 30 y resto de años, o etcétera. Porque la otra parte es muy complicada de sostener. ¿Cómo un ateo, y el ateo tendría que tener la carga de la prueba, cómo me dice él que un niño, un bebé o una persona incluso tiene valor? Si no entiende toda esta parte que Nico justamente está explicando. Creo que por argumento moral, ¿no? Un ateo, difícilmente, porque si no hay moralidad objetiva. Sí, lo que pasa es que, ok, voy aquí a mi punto. Ajá. Para mí siempre ha sido un ateo, es una persona que no cree en Dios de cierta forma, pero es una persona que de una u otra manera se rige por sus normas y se rige por sus reglas. Ahora, para mí un ateo es una persona que sabe lo que es bueno y lo que es malo, sea como sea. Entonces, para mí, una persona así puede saber, bueno, matar está mal. Pero porque socialmente hay una consecuencia y porque socialmente hay un concepto. Exacto. Entonces, para mí, él puede decir, bueno, matar está mal, pero ahora hay momentos en los que tal vez matar sea la única opción. Esté justificado. Y esté justificado. O sea, No, que allí es donde el argumento moral se cae, porque el argumento moral es algo muy de cada quien. Y como ahora socialmente no le llamamos matar, sino que interrumpir, y lo hemos romantizado para los ateos, entonces dentro de mi moralidad no está mal. Exacto, dentro de mi moralidad no está mal, pero lo puedo aplicar. O sea, no voy a obtener un castigo por esto. ¿Me explico? Porque si es legal no está mal. Exacto. Pero la esclavitud fue legal. Fue legal, sí, exactamente. O sea, los nazis, hablando de los nazis, claro. Bro, ¿por qué? También. Porque todo este tema de los nazis, y dijeron, no, es que los judíos son la raza inferior y hay que matarlos. Bueno, justamente así está pasando ahora. También usaron otro término, porque ellos usaron exterminarlos. Exterminarlos. Y justamente así está pasando ahora, bro. ¿Por qué? Porque ahora, bueno, son una cosa, decían. Ellos son algo inferior, y justamente se están refiriendo así a los seres no nacidos todavía. De hecho, hay muchísimas similitudes con todo este tema, porque incluso hay países donde la madre puede decir, o los médicos le dicen, mira, su niño viene enfermo, su niño tiene, qué sé yo, síndrome de Down, o tiene alguna enfermedad, o tiene algún mal congénito, etcétera. Básicamente lo que están diciendo es que no nazcan los enfermos. Y eso lo decía Mengele, el nazi,
en todo este El asunto. padre de la genética. Exactamente, entonces estamos cayendo exactamente en el mismo punto de, ok, no tiene plata, que no nazcan los pobres, que no nazcan los enfermos. ¿Para qué no nacen los enfermos? Para mejorar la raza. Y estamos hablando de eugenesia, de que entonces vamos mejorando la raza, entonces, sí, mira, si tiene estas características no merece nacer. Eso es muy Mengele de su parte. ¿Será por eso que no se ha podido descubrir el código genético? ¿Se imagina lo que la ciencia haría si supiera que desde concebir pues la primera Leer célula, eso. que digan, viene con un mal congénito, va a tener esto, va a tener tal problema, viene problemas del corazón o qué sé yo? Sí, sí, O sea, y nadie imagínense. nacería. Claro, es que esto se vuelve cinismo porque Claro. hay países donde se aprobó el aborto, donde cínicamente dicen tenemos los índices más bajos de síndrome de Down. Ajá, Claro. ajá. De hecho, ya para España, que sí está aprobado esto, en unos años, creo que... No 15 años. 15 años, creo que fue que, sí, 15 años. En 15 años ya no van a haber niños con síndrome de Down. O sea, a mí me pareció increíble, porque para nosotros en Costa Rica, que todavía no estamos allí, para mí un niño con síndrome de Down es un niño. Sí, por Sí. supuesto. O sea, es una persona, y que escuchar este dato me perturbó. Yo dije, ¿cómo es que tienen el derecho de decir en 15 años abolimos Nos los deshicimos. síndromes de Down? Avanzamos Avanzamos, genéticamente. sí. Nos deshicimos de ellos. Y en ese punto están ya, hoy, porque ya los están abortando, Y a ver, solo por esa razón. Uno dice en Costa Rica no se ve, pero yo estuve viendo cuando estuve buscando todo esto en ciertos periódicos, ahí por videos en internet y todo, donde ya se está metiendo la cuñita, donde ya usted ve manifestaciones desde hace 2, 3 años, donde ya vamos para allá. De hecho, hace poco yo estuve viendo un reportaje en un canal de noticias acerca del aborto en Costa Rica, ¿verdad? Y lo presentan como una ventaja. Y lo presentan como una claro. ventaja, eso es lo más interesante. Ahora, voy a traer un ejemplo y tal vez me van a perdonar, ¿verdad? Dale. Pero me acuerdo de una peliculita que salió hace unos años atrás de 300 hombres, ¿verdad? Pero hay una parte de la peliculita donde si el niño no era perfecto, o sea, ya el niño nacido, o sea, no lo abortaban antes, o sea, no lo mataban en el vientre, ya el niño nacido era desechado porque era imperfecto. Entonces, podemos ver cómo esto tal vez era una película y sí pasó tal vez en su momento en la vida real, ¿verdad? Pero podemos ver cómo siempre la humanidad siempre ha venido con ese concepto, que si no estás bien, si no vienes correctamente como tienes que ser una persona, un ser humano normal, te vamos a eliminar. Deshacerse de los enfermos. Ajá, porque no calzas dentro de. Entonces podemos resumir esto como que si esto fuera un movimiento político. Y yo quisiera que entremos en el tema de la hipocresía de este tipo de personas que están defendiendo el aborto o las mujeres que tienen derecho a abortar, porque ellas sí tienen derecho a abortar, pero están también peleando y defendiendo en estos países orientales, en donde, por ejemplo, las mujeres sufren mucho y es muy, muy usual que si quedan embarazadas de mujeres, a las mujeres las echan, las tiran a las calles, las queman, ¿verdad? Hay lugares en las que el tema de ser mujer es muy complicado y viven muchísima violencia, y entonces ahí sí es como no, jamás, no puede ser, y están queriendo defender, pero qué hipocresía querer defender esto porque ellas sí tienen derecho, pero yo sí tengo derecho a matar, ¿verdad? O sea, qué hipocresía es. Yo nada más estoy defendiendo el aborto, no me interesa cómo la mujer después de abortar va a ser cuidada. Yo no estoy defendiendo que la mujer lleve un proceso psicológico, cómo la mujer se va a recuperar, si fue violada, cómo les vamos a ayudar, si mujeres que están siendo violadas dentro del núcleo familiar, no me estoy asegurando de que después de abortar van a volver al núcleo familiar en el que fueron violadas. Entonces, mi único interés es que aborten, pero no estás preocupada por las mujeres, No, eso es una mentira. Yo no estoy preocupada porque la mujer se pueda empoderar, abortar no te empodera. Entonces, hablemos de la hipocresía que simplemente está ocultando toda una
una agenda y una cultura, porque si realmente te preocuparan las mujeres, como dicen que se les preocupa, entonces también me preocuparía su salud emocional, su salud física después de esto, porque a esas mujeres se les da un plan de seguimiento médico después de una aborción, y todo el tema de cómo llegaron a quedar embarazadas, ya sea por violación o ya sea porque no tenían los recursos o por lo que sea, eso no nos interesa, solo nos interesa que vayan y aborten. Es hipocresía completamente que nos están envolviendo en cuidado y nos importan las mujeres. Que si fueran legales entonces no habrían riesgos. Si las clínicas de aborto fueran legales no sería riesgoso, claro, por eso es que se mueren, porque lo tienen que hacer clandestino. Pero en realidad es poder vender la urgencia de que legalicen esto para que hayan recursos del Estado. Lo que pasa es que eso es todo un negocio. Claro. ¿Por qué? Porque ya hay muchos testimonios y noticias por ahí donde dice que todas estas clínicas que están a favor de, lo que hacen realmente es lucrar con los... Sí, para la industria de cosméticos. Exacto, lucrar con los restos de los seres humanos que salieron del vientre, ¿verdad? Y lo que hacen es tener una remuneración económica por lo que están haciendo. O sea, sí, se lo vendemos a las empresas cosméticas, sí, pero, o sea, y los traumas y la ayuda psicológica, como dice Nicole, ¿eso qué? O sea, yo les voy a ser honesto, o sea, les voy a hacer una pregunta. Si en este preciso momento vemos aquí una conejita y vemos que tiene semejante panza, ¿verdad? ¿Qué esperamos de esa conejita? ¿Y conejitos? Conejitos, ¿cierto? Esa es la realidad. Lo mismo pasaría si vemos a una mujer embarazada. ¿Qué esperamos de que venga de esa mujer embarazada? ¿Un niño o una niña? Humanitos, ¿verdad? Humanitos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que estos lobbies lo que quieren es decir, no, es que ahí no hay nada. Eso es cualquier cochinada. Quebrémosle el brazo y, ¿verdad? O sea, y nada que ver. De hecho, hay una serie de argumentos, objeciones, que es lo que uno normalmente se encuentra en la calle. Y creo que podremos ir entrando en eso, porque en parte de lo que está mencionando es justamente lo que se escucha en la calle. Cuando usted le dice a alguien, mira, no, yo soy pro vida, ¿verdad? Ah, no, y tiran una serie de argumentos. Por ejemplo, uno de los que traigo por acá es, no, pero ¿qué pasa? Y lo que mencionaba al principio, una niña es violada y queda embarazada, ¿verdad? Entonces, primero, hay un brother que se llama Ben Shapiro, que él llegaba y decía, me estás contando la historia más triste del mundo, de casualidad la niña no tiene piernas también, para ponerla peor. Sí, sí. ¿Verdad? Entonces, hay que entender que en una situación así, primero hay tres, llamémosle personajes, ¿verdad? Primero es la niña, que es la víctima, el violador, que es el victimario, y el bebé, que es un inocente. Hay tres Hay tres personas en ese escenario. Ahora, la pregunta es, debido a esta catástrofe, ¿deberíamos hacer pagar a un inocente? Y esta es una cuestión muy complicada porque la vemos desde los sentimientos, y por esto es que la mejor manera de abordarla es desde el razonamiento. Esa es una vida y sigue teniendo valor intrínseco, lo que les mencionaba ahora. Y hay una frase muy pesada, pero muy cierta, y es que el aborto no desviola. Sí. O sea, el hecho de que usted mate a su bebé no te cura o no te hace desvivir lo que ya pasó. Del trauma que pasó. Es exacto. peor porque le ahora está añadiendo tu trauma. El trauma de la Por violación supuesto. más el trauma del aborto. Es un nuevo trauma, justamente. Y siempre que haya otra opción, va a ser mejor que matar. Si acaso se puede dar el niño a adopción, pero no, matamos al bebé, pero no existe cadena perpetua para el violador. Porque en la sociedad se grita, maten al bebé, maten al niño, aborten. ¿Y qué pasó con el violador? De hecho, yo insisto, el tema de la hipocresía de este grupo de personas es que la solución para la violación es el aborto. Esa no es la solución, porque como José decía, abortar no te va a devolver el tiempo y ya no te violaron. ¿Por qué no están defendiendo o por qué no están buscando herramientas para prevenir el aborto? Para que la violación.
Para Sí, prevenir la perdón, violación. para prevenir la violación. ¿Por qué no están haciendo estrategias para que los violadores tengan realmente una consecuencia? ¿Cómo el gobierno se está moviendo para proteger a las mujeres violadas y que no tengan que volverse a topar en la calle a este tipo de violadores? Porque tú puedes abortar, pero el violador te lo puedes volver a topar en la calle, si no es que es de tu propia familia. ¿Por qué en eso no nos estamos? Porque abortar no te va a devolver. Pero allí no vemos a esta gente defendiendo o tratando de proteger o prevenir, que debería ser nuestro punto. ¿Cómo prevenimos que haya violación en las calles? ¿Cómo el gobierno pone mejores condenas, consecuencias a los violadores para ir erradicando esta sí una raza Inferior. sí, esta raza inferior de en medio de la población? Deberían tener cadena perpetua como mínimo. Sí. Exacto. O cortarles el... Existe la castración química, que es que eso no se vuelve a levantar, pero ni con pastillita azul. Lo que pasa es que siempre buscamos como seres humanos la opción más fácil. Es más barato. La Es lo más consecuencia, barato. atacar la consecuencia O sea, y no prevenirla. Ajá. Exacto, y lo más barato aquí es, ¿no? Lo más barato es matar al ser que viene. ¿Por qué? Porque yo no tengo acceso a la persona o tal vez fue un hecho que no conozco quién fue, etcétera, pero sí está cargando la consecuencia en su vientre, por decirlo De así. hecho, hay algo muy interesante con eso porque es un punto que se da mucho en conversaciones, pero no en la vida real, ustedes saben. Cuesta muchísimo que producto de una violación una mujer quede embarazada. Por el trauma, porque es forcejeo, por muchas razones. Es 0.0000 no sé cuánto por ciento la probabilidad de que una mujer quede embarazada. Es más, como decía Nico, en situaciones donde es en la familia, donde hay violencia familiar, donde es recurrente, exactamente, donde es posible que pase. Pero cuando es un hecho aislado, no es tan común como la gente nos está haciendo pensar, que eso pasará como cada minuto, ¿verdad? Realmente no es así. Y tampoco se va a tomar una medida por situaciones de esta forma. Y es lo que decía Nico ahora y lo que estamos hablando. Se debería atacar la causa raíz y no el resultado. Es como, este ejemplo me gusta mucho, ¿verdad? Que es que una injusticia no puede ser remediada por otra injusticia. Ajá. Entonces, es un ejemplo que me gusta mucho, ¿verdad? Si yo no pude dormir porque el vecino tenía la música alta toda la noche y la tenía todo furor, entonces al día siguiente yo me levanto sumamente enojada Porque no durmió. porque no me dejó dormir la música del vecino, entonces hoy yo le voy a hacer lo mismo y a las 5 de la mañana yo le voy a poner esa música a todo volumen para que sienta lo que yo sentí, ¿verdad? Pero no está el vecino, pero está la vecina. Entonces le voy a poner eso, la música a todo volumen, y me voy a vengar con la vecina que no tiene absolutamente nada que ver con el vecino. Entonces estamos haciendo pagar al personaje inocente de la película y el culpable está saliendo libre de esto. No tiene ningún sentido el aborto. No tiene ningún sentido el aborto. Eso es impresionante. Otro punto, porque hay varios, no sé si han escuchado que dicen que la ciencia no está de acuerdo en cuándo comienza la vida. ¿Han escuchado eso? De que la ciencia no se pone de acuerdo de cuándo es el momento donde inicia. Pero yo creo que ya lo leímos, ¿no? Ya lo leímos justamente. Y siempre aparece un tipo por allí que llega y dice, no, es que como voy a hacer un poquito de propaganda, como Colgate. El 9 de 10 de, ¿cómo es? Odontólogo lo recomienda, ¿verdad? Y el odontólogo que no lo recomienda, no, esa cochinada yo no lo voy a usar. Siempre hay uno que va en contra de todo el asunto, ¿verdad? Entonces, no porque una persona llegue y diga, no, eso no es así o no nos hemos puesto de acuerdo, quiere decir que la ciencia no se haya puesto de acuerdo, porque como leíamos ahora al principio, desde el momento de la fecundación ya hay una vida allí. Ya hay un ser humano ahí, justamente. Ahora, también tenemos que tocar los temas de los argumentos que andan en la calle con respecto a la moral. Ajá. Entonces dicen, no, pero es que eso para usted es malo porque usted cree en la Biblia y porque usted cree en su Dios. Pero y si usted tuviera que matar, entonces usted está faltando la palabra porque la Biblia dice no matarás. Pero es de lo que hablábamos ahora, que la traducción se ha hecho diferente, porque realmente no asesinarás. A sangre fría. Ajá, no es no matarás. Y puede ser algo complejo esta situación, sobre todo compleja de explicar, porque
pongámoslo desde el punto de vista bíblico. Los cananeos, por ejemplo. ¿Quiénes eran los cananeos? Hoy por hoy podemos saber que eran personas asesinas, que mataban bebés, eran personas que violaban, eran personas sumamente malas. Y Dios les dice, vayan y me matan a toda esa gente. Pero tienen prohibido tocar al resto. No era que porque Vayan y Dios maten dijo por simplemente por placer exactamente o porque Dios quiso. Porque sino me era estorban. porque me Porque estorban. son una raza, exactamente. no son judíos, son una raza inferior. Incluso, esta promesa viene desde el tiempo de Abraham, no sé si sabían. Desde el tiempo de Abraham es que Dios le promete la tierra de los cananeos, pero la maldad no había llegado a su límite. Para el tiempo de Moisés ya la maldad había llegado al límite y Dios dice, listo, ya están listos, ya están cocinaditos, ahora sí vayan y me echan. Extermínelos. Pero que no quede nada, que no quede absolutamente nada. Pero sí dice, los pueblos alrededor no me los toquen, porque esos no tienen permiso. Entonces, está hablando de adrede. Incluso la Biblia habla mucho de cuando usted por venganza va a matar, cuando porque me cayó mal o por etcétera, todo ese tipo de cosas. La Biblia es muy tajante en prohibir ese tipo de cosas. Que me caigan mal. Exacto. Entonces, cuando estamos hablando de este tipo de circunstancias, y es que no hay que ir ni siquiera a la Biblia, vamos a algo un poco más reciente, a los nazis. Si no hubieran entrado los aliados a matar a todas las personas nazis, ¿en qué hubiéramos terminado? Es que hay situaciones, hay circunstancias en las que lamentablemente no queda de otra. Ahora, cuando no queda de otra, si tienes otra opción, la otra opción siempre va a ser mejor, ¿verdad? Pero si ya no quedó de otra, incluso a nivel de leyes y también a nivel de la Biblia, está permitido porque no te quedó de otra. O sea, imagínese que usted llega a su casa y encuentra, qué sé yo, a su mamá o a su esposa o a alguien ahí, y están amarrados y un tipo la tiene encañonada y su única opción es matar al tipo porque no le queda de otra. Eso es defensa personal. Toca hacerlo. Ahora, si usted tiene un palo o una cosa así, lo puede noquear y que el chaval quede inconsciente, siempre la otra opción que no sea matar va a ser la correcta. Pero si no te queda opción, si no queda absolutamente ninguna otra opción, ahí sí, digamos que de una manera está justificada. Pero en el caso del aborto no estamos hablando de esto. No estamos hablando estamos hablando más bien de arbitrariedad, de que porque quiero, porque trae genes que no me gustan, porque exacto, no va a ser rubio de ojos azules, sí, entonces ya ahí está. Estamos hablando de términos completamente diferentes. Porque me va a recordar la cara de aquel agresor toda la vida. Pero en todo caso, ahí es donde hablábamos acerca de darlo en adopción. O sea, es que no es siempre la opción matar, como dice José. O sea, si hay otra opción, bueno, ok, la adopción o lo que sea. Sí, porque estamos hablando de... bueno, ahora hablamos de la violación, pero también está, ¿verdad?, las niñas adolescentes que se embarazan y no tienen las condiciones económicas para sostener un hijo, entonces es muy común que vayan a buscar abortar, pero siempre hay otra opción, ¿verdad? Pero la opción más fácil que les están poniendo es aborte, se soluciona, usted puede seguir estudiando, puede seguir con su vida. De hecho, estaba viendo que hay ejemplos de mujeres muy famosas, muy reconocidas, actrices, y creo que han ganado premios Nobel de la Paz, se me escapan, bueno, sí me acuerdo de unos, pero prefiero no mencionarlos, pero mujeres muy importantes, que entonces al recibir premios muy importantes están adquiriendo el discurso de, bueno, yo agradezco haber abortado, porque si no hubiese podido continuar con mi investigación o con mis estudios, gracias a que tomé esa decisión. Cómo todo esto está maquillando, ¿verdad?, para vendernos una idea, y no es la primera opción, fue la opción rápida que escogiste, y cada quien pagará sus consecuencias con sus decisiones, pero hay otras opciones, ¿verdad? Darlo en adopción. Y yo voy al mismo tema, es si realmente nos importaran las mujeres, ¿por qué no mejor nos centramos en mejorar el sistema de sexualidad en la educación? ¿Por qué no mejoramos la protección a las niñas que están en los colegios, que están en enseñarles realmente a cuáles son las consecuencias? No, ahora más bien les vendemos, tengan sexo porque es bueno, porque trae un montón, que va a causar un montón de embarazos no deseados, y luego va a ser más fácil abortarlos. Entonces, si realmente no queremos tener niños, tenemos que buscar prevenir
y no la opción rápida, que luego es que estas niñas que quieren seguir con la educación vayan y aborten. ¿Por qué mejor no les impulsamos a dedíquese a estudiar Claro, realmente? la abstinencia, por ejemplo. Ajá, a no andar teniendo ¿Por qué relaciones no hablar sexuales. de eso? O sea, ¿por qué no hablar de No, abstenerse? pero eso es un tabú, porque entonces dicen, no vamos a hablar de la abstinencia porque de todos modos lo van a hacer. Exacto, de todos modos se van a dar la licencia para ir a hacer lo que quieran y no. Y es peor que lo hagan a escondidas. Exacto. Pero Ajá. yo creo que estos temas, si se hablaran de la óptica correcta, como dice Nico, sería más objetivo que en, no sé, en un colegio, en una clase de educación sexual, etcétera, se hable de enfermedades de transmisión sexual, que se hablara, por ejemplo, de las consecuencias que hay psicológicas y Las emocionales consecuencias de tener, psicológicas. por ejemplo, no me refiero solamente del hecho del aborto, porque esos son consecuencias devastadoras. O sea, llevar la conciencia de que asesiné en mi propio vientre a mi hijo. Por Dios, yo no quiero imaginarme la consecuencia psicológica que eso puede conllevar. Ahora Nico estaba hablando del impacto espiritual y el diablo, ya hay que hablar las cosas como son. El diablo tiene una estrategia y es, te invita, te tienta, te impulsa y una vez que lo hiciste, te lo echa en cara. Sí. Y después no puedes buscar de Dios porque abortaste. Dios no te va a perdonar porque mataste. Porque sos una asesina. Exacto. Exactamente, es el mismo diablo que la sedujo, que la tentó y después le echa en cara el pecado. Ahora, no estoy hablando solamente de esa consecuencia, porque son consecuencias nefastas. Creo que cargar con esa culpa sería una asistencia psicológica muy fuerte para poder sobrellevar eso. Pero lo venden como, no, es un poco de células, yo no me voy a encariñar. Como usted le puso nombre, entonces usted se encariñó, pero ese ni lo quiero, es un montón de células. Eso no es cierto, siempre hay una conexión ahí maternal. Pero de lo que yo estoy hablando es también con respecto a la educación sexual, acerca de las consecuencias psicológicas que también conlleva estar con una pareja sexualmente activa. ¿Por qué eso no lo dicen? ¿Por qué dicen, mire, les vamos a enseñar a poner un condón? ¿Por qué no les dicen, vean, cuando usted se une con una persona, hay un vínculo que se está creando? Hay un apego emocional. Pero no, nos están vendiendo las películas y nos está vendiendo la sociedad que es normal, que todo el mundo tiene sexo y que ese no me gustó, entonces voy con el otro y voy a probar aquí, voy a probar allá. Pero todo eso va creando también consecuencias psicológicas. Lo que pasa, bro, es que, digamos, en mis tiempos, o sea, cuando yo era jovencillo, 70s. sí, en los 70s, cuando yo era jovencillo, ¿verdad? Se nos decía que siempre había una meta, y la meta era llegar de cierta manera al matrimonio, hablando virgen al matrimonio. Sí, claro. Hoy en día, en la educación sexual de las escuelas y colegios, lo que les dicen es, vayan y experimenten. Aprovechen. Lo que el mundo dice es, vayan y experimente. No sea que se está perdiendo lo bueno. Somos retrógrados. Sí, se están perdiendo lo bueno, vayan y aprovechen. Usted no sabe si esa persona va a ser su futuro esposo. Vaya y experimente. Y lo que no les cuentan es todas las consecuencias que eso trae. ¿Por qué? Y sí, vaya, experimente. Arruine su vida. No le dicen eso, ¿verdad? Y si se embarazó, aborte. Y si se embarazó, la decisión más fácil es aborte. Y siga viviendo su vida normal. Ajá, y siga No, haciendo. eso está completamente errado. Y con respecto al aborto, que no es volviendo al tema de que no es la solución, digamos, en estos casos en los que no se le explican, porque es más fácil darle la solución que el aborto que explicarles todas las consecuencias psicológicas, que es de verdad, creo que un tema muy importante que abarcar, que creo que los adolescentes deberían recibir ese tipo de educación. Se me vino un ejemplo tenía unas vecinas con recursos económicos bajos, con educación baja, con un estilo de vida Loco. ¿cómo lo podríamos llamar? Liberal. Sí, como conejos. y pasional, ¿verdad? Libidinoso, Sí. libidinoso, sí. Ajá. Entonces se supo en el barrio que una de ellas quedó embarazada, y se supo en el barrio un periodo después ya no estaba embarazada, ¿verdad? Entonces, pues obviamente había había abortado. Unos meses después, la misma situación, segundo aborto. Unos meses después, quedó embarazada otra vez, y seguramente ya cansada de abortar, sí lo tuvo. Y yo
Y esto me pone a reflexionar, es que el aborto no es la solución porque no estás transformando el estilo de vida o la sanidad de esa persona. Entonces puedes llevarla a abortar, pero no estás erradicando el problema que la llevó a ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que, ok, estamos hablando de una persona que vaya con las consecuencias de un aborto, pero tenemos ahora mujeres que no abortan una, sino que abortan 1, 2, 3, 4 veces. Y por cada una de ellas hay una carga psicológica. Eso por una parte, pero por otra parte, todo lo que las está llevando a que queden embarazadas es porque están teniendo un estilo de vida que, como yo mencionaba, a mí me parece muy importante, es un estilo de vida que no es sano. Es un estilo de vida que no, mentira que están teniendo un corazón sano, mentira que no las están lastimando, mentira que no es doloroso que quedes embarazada y luego él te diga no me voy a hacer cargo, o levantarte la mañana siguiente y darte cuenta que solamente te usaron para tener sexo y el que te dijo que te amaba y todas las cosas que te pudo haber dicho ya no está, ya no te interesa. Todo eso tiene consecuencias. Y abortar cada vez que quedas embarazada no te está llevando a la solución. Y eso es lo que está pasando. Y de hecho, un argumento que usan mucho es que la mujer elige cuándo ser mamá. Por ejemplo, aborté 2, ya el tercero sí, lo quiero tener. Entonces, algo importante que hay que entender es que ella fue mamá desde el primero. Solamente que es mamá de 2 niños muertos y 2 no vivos. Y de hecho, perdón. De hecho, yo recuerdo hablando del proceso psicológico que llevan las personas que abortan, llevan un duelo como de una madre cuando pierde un hijo. Claro. ¿Por qué? Porque el cuerpo ya está preparado para ser mamá. Sus pechos están en el proceso de reproducción de leche, todo su cuerpo se está preparando, el cuerpo dura bastante tiempo en darse cuenta que no hay un bebé, que no vamos a tener un bebé. Entonces es bastante fuerte el duelo que pasan las mujeres que tienen aborto espontáneo, ¿verdad? Lo tienen que pasar y es muy difícil, pero las que deciden abortar también lo tienen que pasar, porque el cuerpo no se ha dado cuenta que no estás embarazada y sigues teniendo todos los síntomas como mamá, llevas un duelo de mamá. Es un impacto pues biológico y psicológico también. Claro. Porque ¿por qué se dan cuenta? Una mujer, ¿cómo puede darse cuenta que está embarazada desde una prueba casera? Porque hay un cambio químico desde el momento, y uno de los componentes químicos que tiene la sangre en el momento en que se hace una prueba de sangre para saber si está embarazada o no, es precisamente porque el cuerpo empieza a producir la prolactina. O sea, justamente en el momento en el que el cuerpo la mujer queda embarazada, empieza químicamente a producirse la prolactina. Y ese yo creo que es el componente químico que sale en el examen de sangre para decir, mira, sí está embarazada. De hecho, incluso las mujeres, después de 9 meses, cuando dan a luz, muchas pasan por el duelo de que ya el bebé no está en el cuerpo. Y ahí es donde viene todo este tema de depresión postparto y todo esto, porque justamente el cuerpo se desprendió, pero lo tienes ahí, lo estás viendo. Ahora imagínense, no, lo perdió, ya no está, murió, lo maté. O sea, es un tema muy pesado. Y es importante porque yo hasta el momento nunca había escuchado eso, y es importante hablarlo. ¿Por qué? Porque tal vez la gente que nos está escuchando o nos pueda ver más adelante no sepa este tipo de datos. Claro. O sea, sí, hey, lo mataste. Hay que hablar las cosas como son, perdón. Lo asesinaste. Te hiciste con lo que hiciste y lo asesinaste. Pero no te están diciendo todas las consecuencias que esto está trayendo. O sea, sí, y traumas, posparto, todo ese poco de cosas, ¿verdad? Ahora, qué importante es que la juventud sepa que esto no es un juego. ¿Por qué? Porque es muy simple, van ahí, adoptan estas clases de pensamientos y ideologías, y de un momento, yo me acuerdo un video hace poco, o sea, aquí justamente ahí en el centro de San José, de pro vida, pro aborto, y se pasa una niña de 15, 16 años al frente de los pro vida, y les va haciendo un zafarrancho, como dicen por ahí, ¿verdad? Todo un broncón, todo un desorden, porque ellos estaban defendiendo el derecho a la vida. Pero como no estaban de acuerdo a lo que ella está pensando, me enojo. Y es justamente esa la actitud que siempre toman estos lobbies. ¿Por qué no debaten? ¿Por qué cuando vino, por
por Agustín. mencionar nombre. ¿Por qué cuando vino Agustín Laje Agustín Laje. al país y que estuvo ahí en la UCR, Sí. por qué salían con pancartas diciendo, hey, fuera Agustín Laje, lárguese de aquí, wow, toda la historia? ¿Por qué simplemente no lo retaron en un debate? Él abrió el espacio de debate. Exacto, pero ¿por qué no lo hicieron? Porque simplemente no tienen puntos No a tienen debatir. argumentos. Son No tienen argumentos. que tocan el alma, pero no son Ujú. argumentos De que hecho. vayan a la razón. Incluso no sé si vieron, él subió unos videos donde este lobby, todas estas personas, agarraban una piñata, no sé si lo vieron, y otra chavala con un palo le empezaba a pegar, porque la piñata tenía la cara de Agustín Laje, y le empezaban a dar hasta que después se cansaron de pegarle y le prendieron fuego. Las probaderechos, Pero derechos. en nombre de los derechos humanos. Men, o sea, y es curioso cómo se ha empezado a ver este tipo de movimientos hasta dentro de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque lastimosamente hay mucha gente que ha empezado a adoptar este tipo de ideologías. O sea, voy a mencionar un nombre y debería de omitirlo, ¿verdad? Pero hay un grupo, y usted lo puede ver en YouTube, que se llama Defensoras Libres Tacataca de los Derechos de la Mujer, ¿verdad? No voy a decir todo el nombre Ok. para no entrar en debates, Todo ¿verdad? el mundo buscando. Sí. Lo que pasa es que ellas están dentro de una iglesia, Ujú. ¿verdad? Y dentro de esta iglesia empiezan a debatir todo lo que la iglesia dice, todo lo que esta religión dice. Y empiezan no, es que la mujer tiene derecho, porque taca, 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 taca. Y empiezan a debatir y debatir y debatir, al punto que se hace un arroz con mango que nadie entiende, al fin y al cabo, qué es lo que están defendiendo. Entonces, para no cansar con el cuento, para mí, y este es mi concepto muy personal, el aborto se define en algo. Listo. Es la terminación de un niño, sí. Es la terminación de un ser humano en el vientre de la mujer. Pero para mí es un movimiento político. También. Para mí es un movimiento político que las esferas, ¿verdad? Las grandes entidades financieras que financian este tema, se están moviendo detrás de esto, justamente con un fin. Podríamos decir, ¿verdad? Que podríamos decirlo, o sea, no tengo pruebas de nada, pero podría ser reducir la población mundial. Sí, hay todo un tema y creo que eso nos daría para todo un podcast, porque sí, realmente tal vez usted nos esté oyendo y diga que hay gente más conspiranoica, pero realmente hay mucha evidencia de todo esto que estamos hablando. Pero sí, eso nos daría para, Sí, para eso una daría hora o 2 horas más para hablar de Es eso. el inicio de una película que estaba diciendo Agustín Laje. Laje, que es el inicio de una película, pero si nos presentan el final de la película, todo el mundo se va a levantar y se va a ir porque no le va a gustar. Entonces es mejor ir introduciendo la película poco a poco. Entonces la gente se va acostumbrando hasta que llegamos al final, que es a donde realmente se quiere llegar con todo esto. Hoy es el aborto. Yo me acuerdo que en el tiempo de mi mamá el aborto, Dios guarde, tabú, no se hablaba, todo ahora ya es normal y las generaciones de ahora lo toman normal. Posiblemente los hijos de nuestros hijos ya van a ver normal la pedofilia, ya van a ver normal asesinarse, matarse entre Canibalismo. ellos, el canibalismo, Sí. que hasta desde ya se está hablando de esos Sí. temas. Entonces es solamente el inicio de esto que simplemente quiere ir abriendo la puerta a todo lo demás. Y es para tocar el tema, o sea, mi mamá, hablando de un tema muy personal, mi mamá me tuvo a los 15 años. 15 años tenía la señora. ¿Qué hubiese pasado si mi mamá hubiera quedado embarazada en este tiempo? Posiblemente no hubiese habido un Rolando, ¿me explico? Y es justamente así pasa con muchas personas. Y es más, hay personajes famosos que hablan acerca de, bueno, de que la mamá tenía la opción de abortarlo, pero decidió no abortarlo y ahora está él ahí. De hecho, hay una canción muy conocida y la canción, la letra dice que llevas una estrella en tu vientre, ¿verdad? Y es justamente eso, o sea, no sabemos el producto de la persona o del ser humano que viene ahí. ¿Por qué? Porque puede ser un ser humano que venga a cambiar completamente una nación, como decía Nicola ahora. Puede ser un redentor, como decía Nicola. O sea, puede ser una persona que venga con unas características o una capacidad que uno no lo sabe, solo Dios sabrá.
Pongámoslo en este ejemplo, ¿verdad? Sí, han habido muchos casos de gente famosa. Entre esos, yo vi una entrevista de Chespirito cuando él dijo: mi mamá me quiso abortar. Sí, personas que han tenido Bueno, ese impacto. Steve Jobs, que es todo el que había hecho Apple y todo este asunto, los papás lo dieron en adopción, no lo querían. Vamos al fútbol. CR7, Ajá. Cristiano Ronaldo. Ah, ese brother, la mamá lo quiso votar. No hagan el grito, por favor. ¿Qué sería de este mundo sin Ya CR7? está. Muy bien. Eso vino Rolando. Pero dígalo sin que le brillen los ojos, por favor. Sí. Ahora Rolo estaba hablando acerca de los movimientos políticos que se mueven detrás de todas estas cosas. Y me acordé del caso de Roe versus Wade. Ah, sí. Es una ex activista pro aborto, que fue la persona que inició con esta cuestión de que, ay, es que a mí me violaron entre 5 y no sé qué y toda la cuestión. Cuando ella empezó a trabajar en una clínica de abortos y se dio cuenta de cómo funciona un aborto. Es que, ay, qué bonito suena decir interrupción del embarazo, pero cuando dicen, no, vamos a descuartizar la criatura, le vamos a echar químicos y lo vamos a matar de esta manera, y sacan las piecitas del bracito y o sea, por favor, eso tiene que ser un trauma enorme. Pues esta persona, luego de trabajar en una clínica de abortos, ella después desmiente que esta famosa historia de que la hicieron decir que la habían violado entre tantos y que no sé qué. Eso fue más bien la presión de los grupos feministas que le estaban impulsando para que se diera esa demanda. De hecho, hay una película acerca de eso. Ajá. Y presentan ahí la escena de Pues sí. Sí, es muy pesado. muy pesado, o sea, muy bien. Oye, Y- vea qué interesante. Perdón, dale. No sé si, porque no sé si está ahí entre las objeciones, pero aprovechando lo que John decía de que una de las excusas que ponen es que sería más seguro si el aborto fuera seguro y gratuito, lo cual no es cierto porque gratuito nunca va a ser. Si es Lo vamos a pagar con el seguro. exactamente, si es por medio del gobierno, adivinen quién lo paga, todos nosotros. Y yo compartí una imagen así y me da mucha cólera porque quieren, de hecho, bueno, aquí en Costa Rica la lucha que están teniendo es porque el aborto se haga por medio de la caja. La cantidad de muertes que estamos teniendo, por lo menos en Costa Rica, por cáncer de mama, triplica la cantidad de muertes o de peligro que pueden estar teniendo las mujeres que están abortando clandestinamente. Y actualmente no hay una lucha de cómo fortalecer la caja para que las mujeres no tengan que esperar años para que se les pueda tratar un tumor o se les pueda hacer una mamografía. Entonces, queremos pagar un montón de dinero porque la cirugía, para abortar, el procedimiento es sumamente caro, pero tenemos mujeres muriéndose por cáncer de útero, por cáncer de mama, y ¿por qué no utilizar ese dinero que vamos a gastar? Porque la otra contrapartida es que nunca va a ser seguro tampoco. Al fin y al cabo estás introduciendo tu cuerpo a algo sumamente peligroso. Ya se han dado casos en Argentina y en Chile, mujeres progresistas, activistas, ¿verdad? que murieron Que han muerto, en sí. hospitales, así con todo lo que usted, y murieron porque nunca va a ser seguro. Entonces, ¿por qué en lugar de impulsar a las mujeres a tener un aborto que no va a ser gratuito y que tampoco va a ser seguro, no recurrimos a todos esos esfuerzos a un montón de mujeres que sí están muriendo en gran número de cantidad por estas otras causas? Porque nunca nos va a salir de gratis y tampoco es seguro para ninguna mujer abortar. Acá en Costa Rica pasó un caso que fue todo un escándalo porque las personas pro aborto hicieron todo lo posible para que no saliera a la luz como tal, que se le diera todo el peso el peso noticioso que debería tener. Pero es muy curioso, tenía 23 años, es la víctima acá en Costa Rica, era justamente una de las militantes, una de las dirigentes
pro aborto, que fue a Mendoza, creo que es en España, y fue a una clínica legal, no fue una clínica clandestina. Ella fue a una clínica donde el aborto es legal y ella dice, es una de las principales voceras, era una de las principales voceras acá en Costa Rica que estaba a favor del aborto. Se va a Mendoza, creo que es en España, se hace un aborto y muere. Entonces no hay un aborto legal. Un aborto seguro. Y así hay muchísimos casos. En Chile, España y Argentina ya tienen muchísimos casos de mujeres que igual en clínicas legales están igual falleciendo con graves consecuencias. Sí, de hecho. O sea, si uno se va a los números, no podemos ver números reales de clínicas clandestinas, porque justamente por eso son clandestinas. Pero cuando se va a lugares donde se ha legalizado, las mujeres que están muriendo por esto, de todas formas, son como, porque lo hacen ver, por ahí vi en Argentina, creo que fue, que llegan y decía 54 mujeres por minuto están muriendo. Pero usted multiplica eso por 60, por 24, por 365 días del año y te da 28 millones de mujeres. Sí. No hay 28 millones de mujeres en Argentina. Entonces alguien está inflando los números. Están inflando los números. Ahora, si usted va a las causas, como decía Nico ahora, ¿cuál es la principal causa de muerte en mujeres embarazadas? La hipertensión. Es de las top. Lo que decía ahorita, bueno, todas estas enfermedades, ¿por qué no se está llevando los recursos y todo esto a esas, a tratar? O sea, realmente ahí sí estaríamos atacando causas raíz y se estarían salvando muchísimas vidas de mujeres, pero realmente no importa salvar las vidas de las mujeres. Realmente ese no es el enfoque. Al final, el argumento que se levanta es que uno es doble moralista, porque es que usted dice que defiende la vida, pero usted está a favor de la muerte en tales y tales cosas, lo que estábamos hablando. Pero es lo mismo, es una doble moral, las mujeres están muriendo de cáncer, pero a ellas no les importa. Las mujeres están muriendo porque a ver, vamos a aclarar, acá en Costa Rica, como en varios países, hay un sistema de salud estatal que, eso sí, esa diferencia de muchos países, es obligatorio. Entonces todos los que somos trabajadores tenemos que aportar para la caja, y bueno, bien que mal ha funcionado. Entonces eso es cuando hablamos de la caja, es a lo que nos referimos. Es un sistema de salud estatal, público. Entonces lo que se está diciendo acá en Costa Rica es que por qué no el sistema de salud público, que entre comillas es gratuito o accesible, no se dedica pues a esta cuestión de los abortos. Bueno, porque en lugar de eso entonces no hacemos campañas en contra del fumado, en contra del cáncer, en contra que puedan ayudar realmente los números que sí estamos viendo como evidencia de las cantidades de muertes que están habiendo, no solo en Costa Rica, en todo el mundo. Pero es la doble moral de que con tal de que se apruebe mi causa. ¿Y cuál es mi causa? Yo quiero andar haciendo loco, y si quedo embarazada voy y que la caja me haga el aborto, que a mí me salga yo gratis. no voy a pagar de más, como si fuera un parto, y sigo con mi vida. Y entonces el siguiente aborto, o sea, eso es un discurso doble moralista. Eso sí es doble moral, porque si realmente me interesara la vida de la mujer, como dicen que es que a usted no le interesan los femicidios y no sé qué, a ver, realmente estamos hablando de la salud pública, estamos hablando de casos de salud que con cifras reales, pero nos aprendemos los discursos. Entonces, mire, es que la niña que violaron entre 5, y todas te dicen el mismo discurso, porque son discursos calcados, discursos aprendidos. Es un diálogo como de una película. Y otra cosa que creo que es importante tocar, porque creo que ya deberíamos ir terminando, es que aquí en Costa Rica, no sé si ya se aprobó, pero sé que lo que estaban buscando aprobar era el aborto terapéutico. Y entonces, porque por ahí también entran y dicen, no, pero terapéutico, no sé qué. Y el tema acá, importante de abarcar, donde también me gustaría saber ustedes qué opinan con respecto a esto, es que hay una gran fuga con respecto a esto. Un portillo legal. Porque terapéutico, pero que si es terapéutico, pero la mujer tiene derecho a llegar y mentir.
y nadie tiene la obligación de ir a investigar si lo que está diciendo es verdad o es mentira. Sí. Entonces hay un portillo por ahí de aprobemos lo terapéutico. En nombre de la salud. En nombre de la salud. Es que ese es el tema. Lo que hablábamos ahora es la manipulación de los términos. Entonces, ahora, por salud de la mujer. Pero la salud de la mujer es, ay, no, es que ya yo no puedo porque ya se me hincharon demasiado los pies y me da demasiado dolor de cabeza. Y estrés. Y el estrés y la figura. Y eso es en contra de la salud, porque estoy estresada y porque ya no aguanto esto. Entonces, y porque me causa depresión, porque no sé cómo, entonces estoy en mi salud mental afectada. Ese es el portillo legal que están incluyendo y que quieren manipular en las leyes que ya existen, porque yo quería también tocar ese tema y es, es que si está en riesgo la vida de la mujer, ya existen esas leyes desde hace muchos años. Eso siempre ha pasado. Al que quería ir. Ustedes no sé si sabían que hoy por hoy el avance de la ciencia dice que eso ya no es una opción. O sea, la ciencia ha avanzado lo suficiente como para poder salvar las dos vidas. Ahora, ¿cuál es el punto? Que no en todos los lugares ha llegado esa tecnología. Y hay algo que quería mencionarles respecto a eso, que se llama, lo tengo por acá, doctrina del doble efecto. Y es que cuando hay que tomar una decisión en determinada circunstancia y cualquiera de las decisiones es mala, estamos justificados en elegir la menos mala. Pero para esto vamos a ir a casos específicos. Por ejemplo, no sé si han visto el videíto que al final se convierte en un chiste, que es un niño donde el papá le pone el tren y las vías del tren se dividen y aquí tiene 3 personas y aquí tiene una persona y el niño tiene que elegir hacia dónde llevar el tren. Bueno, el chiquito agarra de acá, lo pasa para acá y se los lleva a todos. Es parte como del chiste. Pero bueno, en esa situación, vamos a ir a esa situación. El tren solamente tiene 2 opciones. En una vía hay 3 amarrados ahí, tienen que matar a 3 y en esta vía hay 1. Eso justamente es la doctrina del doble efecto. Entonces, cuando hay 2 opciones, las únicas que hay, y las 2 son malas, voy a escoger la menos mala. Y ahí es donde entra esto, justamente, se está tratando de salvar la vida de la madre, ¿ok? Y pongamos un caso muy específico y muy complicado. La madre tiene cáncer y necesita quimioterapia. La quimioterapia definitivamente va a afectar al niño, ¿verdad? Entonces, el doctor está tratando de salvar la vida de la madre. En consecuencia, es posible que el niño muera. Es una situación muy compleja y eso va a provocar un aborto posiblemente. Entonces, en situaciones así, el médico, llamémosle así, está justificado porque él no está intencionalmente buscando dañar al niño, está buscando sanar a la madre. Ahora, eso siempre ha existido, porque desde que yo escucho historias de tías, abuelas, ¿verdad? Que perdieron o que algún vecino o alguna amiga, siempre ha existido el famoso, ¿verdad? Utilizado en el drama de películas que salen y le dicen al papá, el doctor, tienes que escoger la madre o tu hijo porque está en peligro. Siempre ha estado por encima la vida de la madre y siempre los doctores han tenido que tomar decisiones en esto y yo creo que basado en, que lo hablábamos desde el principio, en qué puntos está válido matar incluso desde el lado bíblico, cuando yo no lo estoy haciendo a sangre fría, cuando no tengo otra opción. Entonces yo creo que en estas cosas nos está llevando a otra opción. ¿Por qué ahora es como si esto nunca hubiera existido y ahora lo llamamos aborto terapéutico? No, porque en este saquito de aborto terapéutico lo que estamos haciendo es metiendo un montón de excusas. Es abriendo el portillo. Exacto, porque el tema de salvar a la madre siempre ha existido desde que todas mis abuelas cuentan. Ahora, perdón. Ok. Perdón, sí, porque yo igual voy a cambiar un toquecito el tema. Yo lo iba a cambiar, de hecho. Ajá, bueno, sí. A ver. Pero ¿qué pasaría si en el caso hipotético, verdad? Hay una mujer, lo que decías vos, estoy estresada por los pies inflados, todo el tema, inflamados, y el padre quiere a la criatura. Eso también. Sí, eso es todo un tema. Eso es todo un tema. ¿Por qué? Porque el dicho dice, mi cuerpo, mi decisión. Y la decisión de un padre, un hombre, un varón que quiere tener a su hijo. Ya por ahí empezamos mal, porque no es tu cuerpo. Sí. Digamos, tiene su propio ADN, tiene sus propias exacto. células, no es tu cuerpo. Exacto, entonces... Pero sí, el papá tiene...
Él puede decir, yo quiero tener al niño y no hay absolutamente nada que hacer. Man, de hecho yo me acuerdo haber visto un video un poco cruel, ¿verdad? Ahí esos que salen ahí en Facebook. Y un papá, o sea, un papá enfrente de una clínica abortista suplicándole a la mujer, no lo mates, no lo abortes, yo lo quiero. Y la mujer tomó la decisión de Y no hay matarlo. nada que hacer. Y no, Nada más un absolutamente nada que paréntesis, hacer. Mi teléfono ya se descargó. El mío todavía está funcionando. Ok, bueno, y sigamos. Yo Pero sí sí hay quiero, que ir como... pero yo sí quiero nada más cerrar Sí, vamos aterrizando. aterrizar el tema, pero con otro, como para cerrar de este. ¿Ok? Y el tema que yo quiero presentar es el tema de la objeción de conciencia. Ajá. Entonces, a uno le dicen, pero tranquilo, vea, si usted no quiere abortar, no aborte. Todo bien. Pero deja a los demás hacer. Pero que se apruebe. Ajá. Y entonces ahí más de un cristiano dice, no, a mí no me afecta en nada, yo no creo que vaya a abortar, pero aprobaría que se haga legal, que sea legal. La excusa que utilizan es que lo hagan legal a usted no le afecta. Exactamente. Y esto abre portillo en muchos otros temas. Rol en algún momento mencionó acerca del matrimonio igualitario. Si usted no está de acuerdo con el matrimonio igualitario, no se case con un homosexual, ¿a usted en qué le afecta? Pero es que hay un tema ahí, y por eso es que existe la ley de la objeción de conciencia. Y por eso acá, incluso en Costa Rica, cuando se empezó a hablar de estos temas del aborto y cuando se empezó a hablar de estos temas, empezó a salir la ley de la objeción de conciencia. ¿Por qué? Porque a mí sí me podría afectar. Porque si lo aprueban y yo soy doctor y yo soy cristiano y yo no quiero aplicar un aborto porque yo estoy en contra de esa práctica, yo puedo ir preso. Y ahí sí es un problema. Por eso es que hay que estar en contra del Estado laico, brother. También. Pues sí. Justamente, ¿por qué? El del Estado laico como lo quieren presentar. Exacto. Y ya han pasado situaciones en Estados Unidos, se tuvo que ir a juicio un profesor de física porque él no quería enseñar acerca de todo este tema de LGTBI y trató de poner fundamentos, ¿verdad?, con respecto a la homosexualidad. Y ya han pasado doctores en esos países que son legales que tienen que ir porque se dieron cuenta que estaba tratando de influenciar, convencer, ¿verdad?, darles otras opciones a las mujeres que ya llevaban una decisión tomada de abortar. Entonces se dieron cuenta, qué sé yo, ¿verdad?, le dijo, no, ¿por qué no lo pensás bien, verdad? Y los llevan a juicio, porque como doctor estás obligado a incluso darle como primera opción el aborto. Porque es legal, entonces ir en contra de lo que es legal es ilegal. Pero vamos a ridiculizarlo un poco. Digamos que queremos hacer lo mismo con los sicarios. Entonces usted dice, a mí no me afecta que a los sicarios los vuelvan legales. Pero tarde o temprano te pueden pagar un sicario para que te vaya a buscar. O sea, de alguna u otra manera siempre va a afectar. Y después está el otro punto. Ok, digamos que no me afecta porque nunca lo voy a hacer, pero voy a terminar pagando por ello. Porque el Estado lo está sosteniendo y porque para ellas va a ser, digamos que gratuito, aunque nunca va a ser gratuito lo que mencionaban, pero me va a tocar a mí pagarlo. O sea, siempre de una u otra manera nos va a afectar. Y en este tema específico del aborto, yo personalmente tengo como una carga, por decirlo así, y es que los seres humanos que van a ser asesinados no van a tener la oportunidad de defenderse. Entonces, de cierta manera, yo creo que uno tiene la obligación de, aunque a mí no me afecte, ellos, o sea, defender a alguien que no tiene la oportunidad de defenderse. Y nunca se les va a preguntar, mira, ¿quieres nacer? ¿Quieres venir a este mundo? ¿Quieres tener la oportunidad de cumplir un propósito? Y yo creo que allí es donde el aborto es, que si es legal o no, que si me afecta o no, bueno, pero es que ahí también hay mujeres que yo quiero defender y hombres que yo quiero defender y yo creo que porque también se nos achaca mucho a los cristianos con respecto a que decimos, bueno, ustedes dicen que tengan hijos y que se reproduzcan, ¿verdad? Pero el sistema, por ejemplo, el PANI, que es aquí en Costa Rica el que se encarga del tema de los niños infancia, huérfanos, el Patronato Nacional de la Infancia, es un organismo que está completamente colapsado y que lamentablemente no le está dando la protección necesaria
a los niños. Entonces se nos achaca mucho a los cristianos, bueno, ustedes están en contra del aborto, pero ¿qué soluciones están teniendo? Y en este caso yo estoy muy a favor de eso, o sea, creo que hay que proveer soluciones. Creo que como a veces a mí me parece doloroso, y yo sé que esto es un tema completamente personal, que parejas cristianas o digan, no, yo nunca voy a abortar, no sé qué, me parece doble moral, porque, o sea, si yo quiero que tengan hijos, pero no quiero proveerles de un hogar, ¿verdad? Parejas que no pueden tener hijos, por ejemplo. Pero más allá de eso, al punto al que quiero llegar es, si nos uniéramos por una causa realmente que vale la pena, es tanto la iglesia como estos grupos de personas en proveer sistemas eficientes, tanto para prevenir el aborto como para darles hogares seguros a los niños o bebés, que la mamá tenga la opción de darlo en adopción de una manera segura, sabiendo que va a ir a un hogar seguro y efectiva. Claro que eso hay que hacerlo, pero estamos perdiendo el tiempo en debatir puntos que en politiquerías. que el trasfondo de ellos es otro. Porque si realmente quisiéramos hacer eso, por supuesto que hay que traer soluciones, que no son fáciles, que no son baratas tampoco, pero todo ese dinero que la caja va a gastar en abortos, ¿por qué no lo invertimos en un presupuesto mejor para el PANI, en un mejor proyecto para el PANI, para que de verdad puedan proteger a los niños? Sí. Porque estoy de acuerdo en que actualmente sí darlos en adopción, pero lamentablemente no hay un sistema. No, claro, deberíamos unirnos y presentar proyectos eficientes para que puedan crecer de manera segura dentro de nuestro país. Es interesante porque la caja está colapsada también. Tanto el PANI como la caja está colapsada, y alguna de las dos se va a recargar, ya sea porque van a estar abortando maratónicamente por un montón, y se va a inyectar mucho dinero para tratar de acondicionar. De igual manera está colapsado. Entonces creo que ese dinero también, como dice Nico, sería muchísimo mejor invertido en el PANI, que también está colapsado. O sea, realmente no estamos diciendo, mira, esta gente de la caja no tiene nada que hacer, pongámosles trabajo. No, ya está colapsado. Ya a usted le toca sacar cita cada 3 a 4 años. Entonces, de todas formas hay que hacer una inversión de dinero, de todas formas hay que atender un organismo. Es muchísimo más noble y loable, por decirlo así, atender al PANI que poner clínicas de aborto en la caja. O sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que podemos ir ya concluyendo. Ya se expuso suficiente sobre el tema. Ya cada quien, pues, como dice la Biblia, pues delante de vosotros está la bendición y la maldición. Escoged, pero mi casa y yo serviremos a Jehová. Sí. Rolito, una conclusión. Yo creo que como ¿vas a decir algo? ¿Puedo decir algo antes de que usted concluya para dejarle la conclusión a usted? Una preconclusión. No sería una conclusión, más bien es como un paréntesis a todo lo que dijimos, porque yo quisiera aclarar, ¿verdad?, que esto no es juzgar a ninguna mujer que haya abortado o que, sí, por supuesto, ¿verdad?, ni es contra las mujeres que abortan. Yo entiendo que muchas han tomado la decisión o piensan tomar la decisión basada en la ignorancia y en esta presión social. Ni siquiera creo que sea culpa de las propias mujeres que las llevan a esto. Por eso creo, y creo que el punto que queremos llegar no es que no nos importan las mujeres que están muriendo y entonces no gasten dinero en ellas, no, sino más bien que lo que decimos es deberíamos protegerlas desde un punto de vista más eficiente, como evitar las violaciones, evitar... Más integral. Ajá, exacto. Entonces, simplemente quería aclarar que esto no es en contra, ni tampoco es, ¿verdad?, si alguien nos está escuchando y conoce a alguien que abortó y vaya y le diga, no, esto no es en contra de las mujeres que abortan, sino más bien lo que queremos es realmente decir es cómo realmente deberíamos proteger a mujeres que están embarazadas y en circunstancias difíciles para llevarlas. Simplemente era una aclaración. Yo creo que como conclusión podríamos usar ese texto que vos dijiste ahora, que no sigamos las corrientes del mundo. Más bien, antes de tomar una decisión, empecemos a indagar qué es lo que se mueve detrás de estas cosas para poder tomar la decisión más acertada en el momento justo y correcto. O sea, no irnos por lo más fácil. Y pues bueno, o sea, espero que este tema les sirva a todos los que nos ven y que sea de bendición. Y que así como a nosotros, que de una u otra manera tuvimos que investigar para poder desarrollar este tema, pues que para ellos también les pueda servir y puedan saber, bueno, si se presenta X situación, pues bueno, siempre hay una opción más viable que
terminar con la vida de una persona. Ujú. Yo creo que sería bueno abrir los comentarios, como siempre, la caja de comentarios, si tienen preguntas, si tienen dudas, a veces es más fácil hacer preguntas de una manera anónima que tal vez con el pastor de la iglesia o con alguien que tal vez me pueda juzgar. Entonces queremos abrir también los comentarios si tienen alguna preocupación, algo que diga, mira, es que esto me hace ruido, este otro tipo de cosas, o mira, no sé, estaba por tomar la decisión de abortar y ahora creo que hay otras opciones, O, incluso sí, orar. o tal vez, perdón, quiero aprovechar eso porque con base en lo que decía Nico, ok, tuve un aborto, Ajá. ahora qué hago, Dios me perdona, no me perdona, Exactamente. necesito ayuda psicológica, ayuda espiritual, Ajá. eso es importante, al final estamos para ayudar. Ujú. Exacto. Exactamente, entonces, o una oración, lo que sea, estamos para ustedes, entonces nos pueden dejar en los comentarios cualquier consulta o cualquier cosa que quieran poner por allí. Perfecto. Estamos Listo. claros como el Estamos- agua. Bueno, Estamos muchas Bueno, gracias. gracias. Nos vemos en el Chao. siguiente episodio. Bendiciones. Chao. Chao.